Buenas tardes. Buenas Doctor, tardes. muy Buenas buenas. tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. El fin de semana pasado hablamos sobre una patología que se presenta en el adulto mayor, que es la hiperplasia prostática benigna. Yo quisiera que hoy día guarden en sus conocimientos lo básico que deben ustedes conocer para orientar a los pacientes, porque los pacientes nunca han ido a una evaluación del urólogo al inicio de sus molestias. No han ido ni van, y creo que tampoco a futuro irán, porque desconocen lo que comprende esta materia o esta especialidad que es la urología, y porque tienen conceptos equivocados de una evaluación urológica en el adulto mayor. Entonces, ¿quiénes van a ser consultados? Serán ustedes. Por muchísimas razones. Son médicos jóvenes, se van a mover en un entorno familiar también de gente joven, de conocidos, amigos, compañeros. Entonces, ustedes serán a su debido tiempo consultados por ese núcleo de personas de su entorno. Y entonces ustedes deben orientarlos bien y manejar al paciente en forma correcta, y que entiendan que muchas veces cuando hay que tomar una decisión como un procedimiento quirúrgico, es necesario hacerlo para que su calidad de vida, que quizás estaba alterada, sea buena después de un proceso quirúrgico. Entonces, cuando el paciente inicia, tiene las primeras molestias, y usted ya ha seguido los pasos de un protocolo que hemos mencionado, que son los datos del laboratorio, y han dosificado unos marcadores tumorales que ya mencionamos, le han hecho una ecografía para ver el tamaño de la glándula, para ver si hay una alta residuo urinario o poco residuo urinario. Entonces usted debe un tratamiento farmacológico. También debo mencionar que en la comunidad, aquí y en el mundo entero, existen una serie de sugerencias médicas basadas en el beneficio de ciertas plantas medicinales para ayudar a que se descongestione la próstata, supuestamente para ayudar a que no crezca la glándula prostática. Nosotros, lógicamente, tenemos que aceptar estas sugerencias o aceptar que la comunidad tome estos medicamentos, estas infusiones. Lo importante es que si no le hace daño, nosotros no podemos ir contra esa información, contra esos recetas ancestrales, que si no hacen daño, el paciente se siente bien con eso, quizás sienta mejorías. Entonces nosotros aceptamos que ellos consuman determinadas sustancias en base con un respaldo homeopático. Bueno, cuando recién empiezan las molestias, es posible usar unos fármacos que son los bloqueadores adrenérgicos. Mire, esto se empezó hace como 40 años, el uso de la investigación de estos fármacos. En Norteamérica se realizaba el tratamiento para la presión arterial con una sustancia que se llama Minipres, que es la prazosina. Eso suponemos, o la realidad es así, que la hipertensión se presenta con mucho más frecuencia en adultos mayores, varones, mujeres. Entonces el paciente que el clínico
Cuando atendía el clínico, le sugería Minipres. En la consulta, en los controles, el paciente manifestaba que él tenía problemas en la micción, pero manifestaba que ha mejorado, que siente que le ha hecho bien también para esta situación. Entonces, se comenzó a recopilar una información y ahí se empezó a estudiar con detalle, a hacer estudios muy profundos de la glándula prostática. Entonces, se comprobó que los receptores alfa-adrenérgicos son más elevados en el adenoma prostático que en la cápsula prostática. Entonces, de esta forma, el bloqueo de estos receptores alivia la obstrucción al tracto de salida vesical. Entonces ahí empezaron a usarse una serie de productos como la doxazocina, que existe en nuestro medio. Luego hace como 12 años surgió, más 15 años surgió un medicamento por Boehringer Ingelheim que se llama la tansulosina, que la patente original la tenía Boehringer Ingelheim, un laboratorio alemán que se llamó o se llama en el medio Secotex. Lógico que esta industria farmacéutica la patentó durante 10 años. Entonces, 10 años solo se vendía en el mundo Secotex, que es la tansulosina. Pero antes de que venza la patente, ya en ciertos mercados, en forma indirecta, comenzaron a elaborar la misma tansulosina con otros nombres, pues lógico, dependiendo de cada industria farmacéutica. Y se ha comprobado que actúa muy bien en la glándula prostática, ¿no? Es porque los fundamentos del tratamiento están relacionados con las glándulas o con el estroma de sostén. Ahora, el estroma de sostén de la glándula prostática está relacionado con el influjo hormonal de la glándula. Les he dicho que la próstata es hormonodependiente. Ella necesita de la hormona masculina para mantenerse bien, porque hemos dicho que esta glándula es importante para la vida sexual del individuo. Así que hay otros medicamentos que también actúan en la glándula. Bueno, este es un listado de todos los medicamentos que existen, que se usan. Algunos estuvimos presentes en nuestro medio, pero por cuestiones de mercado, aranceles, impuestos y otra serie de políticas en referente a la salud, ya no existen y no estarán tampoco en el medio. Pero es una idea de todo lo que existe. Entonces, este grupo de acá, que se llaman los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, estos son los pacientes que tienen esta medicación se usa para inhibir la llegada del mensajero que lleva la hormona masculina a la próstata. Esta enzima, la 5-alfa-reductasa, es la que llega, yo bromeo y digo, lunes, miércoles y viernes le lleva su dosis de hormona masculina en la próstata para mantenerla hermosa, bien. Entonces, hace como 20 años surgió un medicamento que es el finasteride. Surgió en Norteamérica un medicamento que aún existe, que se llama Proscar. Proscar. Este medicamento también se mantuvo mucho tiempo en el mercado y lo que hacía es que la hormona masculina no llega a la próstata. Entonces, no siga aumentando de tamaño, se reduzca y de esa manera el paciente puede vaciar su vejiga de forma más satisfactoria porque la presión de la uretra prostática va a disminuir al disminuir el tamaño o va a disminuir al descongestionarse estas glándulas que han aumentado de tamaño siendo benignas.
Luego surgió, hasta hace unos 10 años, surgió la dutasterida. Y sí, y en una época se llamó, ese es un medicamento que surgió hace 10 años y en el medio o en el mundo se llama Avodart. Avodart. Todos estos fármacos, la industria farmacéutica los promociona como eh, el último medicamento para solucionar el problema. Siempre va a adorar los efectos colaterales, pero también están presentes. Luego empezaron los medicamentos combinados. Salió el medicamento que se llama dutasteride, Avodart. Y ahora existe en el mercado se unieron las dos industrias farmacéuticas porque para no trabajar en forma separada. Ahora existe en el mercado, surgió primero uno que se llama Duodar, como el nombre lo dice, dúo, dos. Ahora hay otro medicamento que se llama Tansulón Duo. Es la asociación de la tansulosina con el dutasteride. Entonces, una sustancia actúa en las glándulas, la otra sustancia va a actuar en el estroma y viendo la preservación del parénquima al no llegar la hormona masculina a la glándula prostática. Ese es, en resumen, ahora en el medio, ustedes podrán en revistas, en la prensa, se oye la promoción de muchos productos de origen de plantas. Nosotros, nosotros respetamos y damos libertad al paciente que tome esas sustancias que, bueno, a veces es posible que produzca un efecto beneficioso en la glándula crecida, pero también analizamos el otro lado de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no quiere aceptar muchos beneficios de ciertas plantas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el negocio se podría derrumbar, pues son multinacionales muy millonarias que manejan los fármacos en el mundo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el beneficio de esta planta que seguramente alguien en su casa, ustedes no, pero alguien en su casa, su abuelito, alguien dice, la manzanilla. Se ha comprobado el beneficio desinflamatorio que tiene la manzanilla. Esto está legalizado o certificado por la Organización Mundial de la Salud. Se ha comprobado el beneficio de esta planta, dice la sábila, está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. No ha caído más porque ha habido demasiadas pruebas donde se refleja la buena acción en determinadas, no decíamos enfermedades, o por ejemplo, a cuestiones de piel, de la sábila. Entonces, de ahí en base a eso, se obtiene el beneficio, pues se industrializa y salen los productos, las drogas, los ungüentos, pomadas, etc. Lo que sí me puedo adelantar y decirles que los doctores presentes aquí en esta sesión, cuando lleguen a su edad adulto mayor, es posible que lo que han escuchado en esta época, en este año, ya esté cambiado. Y seguramente ustedes no van a realizarse una cirugía de próstata. ¿Por qué? Porque la tendencia es desarrollar un fármaco que el paciente adulto mayor del mundo occidental empiece a ingerir, a tomarlo
a partir de determinada edad. Lo que sucede es que todavía no está establecido por qué o por qué el crecimiento se presenta. Por ejemplo, hace años era sinónimo de adulto mayor, 70, 80 años. Luego se comprobó que no, se presenta en pacientes de 60 años. Y nosotros ahora, en la actualidad, tenemos pacientes que tienen 52 años y tienen una glándula de 100 gramos, cuando suponemos que la glándula prostática de los doctores presentes en esta sesión ha de ser 10, 12 gramos. Lógicamente, una de las teorías que se ha analizado es que la próstata, así como empieza a madurar como hasta los 30 años, de ahí empieza ella a envejecer en el sentido de que se empieza a desarrollar la hiperplasia de próstata milimétricamente. Entonces hay pacientes que han iniciado ese proceso a más temprana edad, pero todavía no se sabe por qué es que uno empieza a temprana edad ese crecimiento exagerado de las glándulas y en otros empieza a los 70 años. Y un 20% de todas de estos millones de habitantes del mundo occidental no presentan ninguna molestia, ni serán nunca, no necesitan tomar ninguna medicación y no serán realizadas ninguna intervención quirúrgica. Por eso les dije al inicio de esta charla sobre la próstata que hay muchísimo que estudiar, que leer, que revisar sobre la glándula prostática. Y entonces la satisfacción de ustedes será que cuando tengan 60 años tomarán su tabletita y no crecerá. Lo que sí va usted a aceptar porque los trabajos están basados a la alimentación hormonal de la glándula. Entonces, esto de aquí todavía no hay un fármaco tan selectivo que no provoque efectos colaterales. Por ejemplo, en la actualidad, el dutasteride provoca a veces pérdida de la libido sexual o disminución. Y el paciente comienza a tomar el Duodar y al cabo de 8 meses tiene un problema en su casa, con su compañera, o que dice que la compañera dice que, o ya va al médico y le dice que qué medicamento le está dando su esposo, o es el medicamento, o es que el paciente tiene quizás alguna aventura afuera, porque ya no le interesa tener actividad sexual. Y es que la medicación que supuestamente actúa, esta que inhibe los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, también en ese paciente están actuando en otros factores, disminuyendo la libido sexual. Lo que les estoy diciendo está en la posología de los medicamentos, que nadie lee, que eso está en los libros de farmacología actualizados, que nadie lee. Entonces, nosotros sabemos que los pacientes pueden tener estos efectos colaterales, pero el porcentaje que los pueden padecer es pequeño, es pequeño ese porcentaje en números, ¿no es verdad? Entonces la industria farmacéutica se respalda por el mayor beneficio de los que no tienen efectos colaterales y por eso persisten o están, según los que comandan las drogas en el mundo, entonces siguen su aprobación y se lo sigue prescribiendo. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano en la plataforma, por favor. Tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
parece que tienen una idea general de lo que han comprendido lo básico sobre el uso de estos fármacos. Los fármacos se usan a veces durante 1 año, 2 años, 3 años, pero lógicamente que lo correcto debería ser el paciente evaluado periódicamente para ver cómo van los síntomas. Pero en nuestro medio no ocurre eso, ¿no? En nuestro medio hay pacientes que tienen tomando 5, 8, 10 años la tableta. Y doctores, la glándula va a seguir creciendo seguramente, de alguna manera u otra crece, hasta que llega un momento en que se descompensa y no hay retención de orina. Y el paciente al paciente hay que colocarle un catéter, una sonda. Y dice, pero es que vengo tomando 4 años este medicamento. A veces no tomo porque la institución no me lo da. Bueno, esa es la política y la mentalidad de nuestra comunidad. A veces hay que invertir en la salud para tener una buena calidad de vida. Todavía aquí en nuestro medio el asunto de la salud pública no va por buenos rumbos, pero la política también ha influenciado muchísimo en eso, muchísimo. Y lo que sucedió hace más de una década fue terrible para el asunto del servicio de atención pública. En fin, eso a ustedes puede que no les interese, pero es un problema muy serio todavía la salud pública y el manejo de la misma en nuestro Ecuador. Cuando el paciente ya está descompensado, puede tener retención aguda de orina, puede tener una incontinencia por rebosamiento, puede tener infecciones y puede complicarse porque el paciente tiene otros factores de riesgo o porque tiene otras enfermedades que se han presentado en la edad adulta, ¿no?, del paciente. Y muchas veces hay que realizar una cirugía. La cirugía que se realiza sobre el adenoma de la próstata, la elección de un método está relacionado con el factor más importante, el tamaño de la glándula. Si el paciente tiene una próstata, nosotros tenemos una gradación, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Depende de un peso aproximado calculado. Entonces, si el paciente tiene 30 gramos de tejido, ya puede ser una cirugía muy conservadora por vía endoscópica. O pero si el paciente tiene 150 gramos, 200 gramos de tejido a un cálculo, eso no es posible realizar un método endoscópico. Tendrá que hacerse una cirugía a cielo abierto. Las cirugías que se realizan para el adenoma de la próstata o para la hiperplasia prostática benigna tienen no complicaciones, sino efectos colaterales que usted tiene que, y nosotros lo hacemos, tenemos que nosotros, cuando se propone una cirugía, se le dice todo el beneficio y los efectos colaterales al paciente. Tenemos que decírselo. No le puedes decir que es una maravilla, eso es falso. ¿En qué sentido? Porque también está relacionado con el asunto de la vida sexual del paciente. Entonces, si un paciente tiene una próstata crecida exageradamente, nosotros le vamos a hacer una cirugía abierta. Si tiene una próstata de mediano tamaño, en buenas manos y de acuerdo a la experticia del médico que realiza la cirugía, le puede extraer la próstata por vía endoscópica, es decir, un procedimiento que es en donde se usan determinados artefactos, aparatos, insumos para sacar el adenoma en pequeñas virutas o fragmentos para desobstruir y el paciente pueda tener una misión satisfactoria el resto de su tiempo. Pero hay efectos colaterales, y los efectos colaterales es el siguiente. A ver, primero, antes de decir los efectos colaterales, en nuestra comunidad masculina hay conceptos equivocados.
Y alguna vez ya ya no voy a explicar, pero creo que mientras ejerza mi profesión, trataremos de repetir, hablar y sugerir, aclarar las cosas. Cuando el paciente se opera de la próstata, puede que tenga al inicio una disfunción eréctil, es decir, no tenga una buena erección. Pero la mayoría, dependiendo de la edad y el resto de su estado de salud, el paciente va a tener erecciones después de una intervención. Dependiendo de la edad. Miren, los pacientes, yo hablo del sitio, puedo hablar fe de lo que yo vivo y he vivido. Los pacientes operados de la próstata en nuestro hospital son evaluados en consulta externa después de la intervención. Se cita al paciente a revisar la histopatología para confirmar, para que se lleve la evidencia de que el paciente, el resultado histopatológico dice que es un crecimiento benigno de la próstata, una prostatitis crónica relacionada con la edad. Y en algunos tendrá que aceptar que tiene un cáncer. Ya. Pero si hablamos de la hiperplasia prostática, el paciente, cuando va a la consulta, lo primero que nos puede preguntar, en el 80%, nos hacen la siguiente pregunta. Dice, doctor, ¿cuándo puedo reanudar mi vida sexual? Si el paciente dice que quiere, ¿cuándo va a reanudar su vida sexual? Se supone que ya ha tenido erecciones. Dice, dice esta muchacha, cállense, voy a separar a ustedes. Que ya ha tenido erecciones. Entonces el paciente tiene erección y puede tener su vida sexual. Y estamos hablando de que el paciente puede tener 55 años, 60, 70 años. Ya. Normalmente no se va a hacer una cirugía de próstata a ningún adulto masculino joven. No se realiza. A veces usted puede escuchar de que le han hecho una operación endoscópica a un hombre joven. Es cuando el paciente tiene una hiperplasia o un crecimiento del cuello vesical o tiene un lóbulo medio que llamamos un segmento en el cuello vesical, un adenoma subcervical. Cervical es el cuello de la vejiga. Entonces, en el cervix del cuello de la vejiga puede que tenga un adenoma y a veces es necesario y hace retenciones, hace litiasis porque se le queda la orina. Ese paciente hay que hacerle una resección del cuello vesical para que el paciente pueda miccionar, pero no tocamos la glándula prostática porque puede tener 38 años, 40 años. Ya. No es que la operación le va a provocar la disfunción eréctil. Lo que va a provocar es lo siguiente. Hemos dicho que si extraemos el adenoma, va a haber menos producción de el licor prostático. Hemos dicho que parte del líquido seminal del eyaculado está dado por la glándula prostática, el 50%. Entonces, si nosotros extraemos el adenoma, extraemos un porcentaje grande de glándulas de la próstata, no va a haber producción suficiente o no va a haber producción casi muy poca del licor prostático. Entonces, lo que tenemos que advertir al paciente es que él va a tener eyaculación, pero seca. Es decir, usamos ese término para que entienda. Va a tener un orgasmo, el clímax de la actividad sexual, pero no va a haber una emisión normal del eyaculado. Eso lo tenemos que siempre advertir a los pacientes. Se supone que el paciente que se está operando tiene sexta década de la vida o séptima década de la vida o más. Se supone que a esa edad ya no va a querer tener descendencia. Entonces, el paciente comprende y entiende. A veces está muy tergiversada la información, porque los pacientes son los mismos que nos comentan. Por ejemplo,
Viene un paciente de unos 62 años, tiene crecida la próstata, le hemos hecho usted. Viene el tío que tiene 80. Le dice, sobrino, no se opere, porque a mí desde que me operaron me dejaron inútil. Significa que no tiene erección, pero tiene 80 años, pues, doctor. Y el tío capaz ya no tenía erecciones desde 10 años atrás, pero él no va a decir eso. Él es súper. Entonces, el de 62 años dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo es eso? Y entonces me dijo mi tío que tiene 80, que porque yo voy a quedarme sin erección. No, es falso. Ahora, si es un paciente que tiene 65 años y es diabético descontrolado, él con o sin operación de próstata, un paciente que no se ha cuidado el azúcar, al cabo de 10 años de desorden, va a tener una infección eréctil sin solución. No tendrá erección, pero lógicamente que ese paciente no va a mandar en Facebook esa información. Eso es algo muy personal, pero téngalo claro, doctores, ustedes ya han visto medicina interna, clínica, ustedes ya son expertos en todo esto. La diabetes descompensada o maltratada durante años va a causar una microangiopatía. Y así como el paciente a veces pierde un dedo del pie o pierde el pie o tiene una retinopatía o se hace a largo plazo insuficiente renal, pues en algunos pacientes varones va a haber una disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque se va a dañar la circulación del cuerpo cavernoso, la circulación de los vasos que van llevando sangre al cuerpo peniano. Entonces el paciente tendrá disfunción eréctil irremediablemente. Y si usted lo opera de la próstata, no, ya perdió la erección. Eso es que debe tener bien claro. Por eso repito, en nuestra comunidad ecuatoriana hay una pésima información sobre la enfermedad de la próstata, sobre la cirugía de la próstata. Nosotros podemos dar fe de lo contrario, porque durante muchos años el sitio donde más cirugías y pacientes con hiperplasia de próstata que se realizaban en el país fue el Hospital Luis Bernaza, porque era un hospital de concentración de la zona costeña y también se recibía pacientes del origen serrano. Entonces, se han realizado muchísimos trabajos en relación con la enfermedad de la próstata y esto les podemos dar fe de lo que yo les estoy exponiendo a ustedes. Ya, bueno, el tratamiento quirúrgico depende del tamaño de la glándula, de la gravedad de los síntomas, de dónde fue a buscar la solución, de la tecnología que exista, de las enfermedades que puede tener el paciente. Es decir, esto hay que decidir, hay que conversar. Hay diferentes técnicas y cada técnica se le sugiere a cada paciente en forma individual, ¿no? Entonces, el tamaño. Muchos pacientes tienen una próstata pequeña, entonces nosotros podemos sugerirle que se haga una cirugía a través de la uretra. Aquí está este dibujo donde pueden ver en un corte cómo un instrumento entra a través del cuerpo peniano de la uretra y va a llegar a la vejiga. En los dibujos del extremo inferior está escrito antes, durante y después. Bueno, para que ustedes entiendan, desde que se inventó el foco, cambiaron muchas cosas en la medicina. Y desde la época de los egipcios, de los faraones, ya se diseñó una sonda. Ustedes pueden ver en los jeroglíficos de las pirámides como
un personaje encargado de la salud le introduce una sonda porque el faraón tenía una piedra en la vejiga. Es porque usaban el papiro, esta planta. Entonces hacían como, para que ustedes me entiendan, un sorbete, usaban grasa animal y lo lubricaban y le vaciaban la vejiga al faraón que tenía un cálculo en la vejiga. Eso está descrito en los jeroglíficos de unas pirámides egipcias. El control natal, los preservativos fueron diseñados desde hace más de 2000 años. Se usaban intestino de animal como un preservativo. Entonces, los preservativos de la época contemporánea es de látex, la evolución de la humanidad ha llevado a eso, ¿no? Pero se usaba intestino animal como preservativo. Entonces, el paciente puede resecarse la próstata a través de un dispositivo, los endoscopios. La especialidad de urología, desde que se creó el foco, desde que se descubrió los lentes y surgió el microscopio, surgieron las ópticas. Entonces, urología, la especialidad de urología fue la que diseñó la endoscopía. En base de los instrumentos que se diseñaron para la endoscopía urológica, han surgido todos los que ustedes escuchan en la actualidad, como son las ópticas, las fuentes de luz y más aún ahora las cámaras que se adaptan a estos dispositivos para hacer, por ejemplo, una laparoscopía. Actualmente ha evolucionado tanto esto que no hay orificios ni no hay área del cuerpo que no sea explorada por procedimiento endoscópico. Los doctores que están presentes en la sesión tendrán su equipo favorito de fútbol y tendrán su ídolo de futbolista. Entonces, cuando tiene un golpe, una caída, una dificultad, lo primero que le hacen al futbolista, si es de la rodilla, una artroscopía. Entonces van a ver los meniscos, los ligamentos, con una óptica. Bueno, en urología hace más de 100 años se diseñó el citoscopio y que se lograba introducir un aparato a través de la uretra para ver las enfermedades de la próstata, para ver las enfermedades de la vejiga. Y entonces se diseñó un aparato para poder cortar y coagular la próstata, como usted está viendo en este dibujo. Aquí usted puede ver, es con un filamento que de una manera aquí en el dibujo un poco así grosera, pero práctica, vemos que está el tejido de la próstata y queda una excavación para que el paciente ya no tenga ese obstáculo del adenoma a la salida del cuello de la vejiga. Ese es un procedimiento, se llama la resección transuretral de la próstata, que se viene usando cerca de 80 años o más. Se ha ido perfeccionando y modernizando el instrumental, pero el norte fue resecar, extraer en fragmentos el tejido glandular, respetando lógicamente la continencia, el esfínter externo del paciente para que no quede incontinente, ¿sí? Que tenga una pérdida involuntaria, no controlada de la orina. Durante muchos años hubieron muchas complicaciones. Este método siempre aquí en el mundo entero, nosotros decimos que es el examen final para un médico que haga urología y vaya a ejercer libremente como especialista en urología, el aprender a resecar el tejido de la próstata.
¿no? Tiene que desarrollar una experticia de la técnica quirúrgica, que es una técnica endoscópica. En la actualidad, desde hace algunos años, como 10 años, el uso de las torres endoscópicas ha beneficiado mucho para el aprendizaje. Durante décadas el procedimiento fue hecho con su ojo colocado un lente y a través de ese lente introducido en la vejiga se realizaba el procedimiento quirúrgico para extraer todo el adenoma que bloqueaba, impedía tener una buena micción. En la actualidad, los que se forman en urología tienen la oportunidad de ver lo que uno realiza para luego ir aprendiendo a hacer el procedimiento, ¿no? Que es un arte de la especialidad. Bueno, se trabaja con muchos líquidos. Esto es toda una información para que hay un líquido especial, isotónico, para que se distienda la vejiga y no se nos empañe los lentes, el sangrado se lo logre controlar. Se usa un filamento que corta y coagula al mismo tiempo. Existe el láser terapia, la terapia láser para la próstata. Usted sabe que el láser surgió hace como 30 años y se lo trata de usar en muchos procedimientos y ha seguido una larga evolución para su buen uso, para evitar las complicaciones y seguirá todavía en constante renovación. Para la próstata, los primeros aparatos que surgieron en el mundo, honestamente, no fueron excelentes y causaron muchos problemas colaterales en perjudicarse a los pacientes. Luego han surgido otros. Ahora el que se trata de usar modificado es un láser que se llama Olmium, que se usa, por ejemplo, para el tratamiento de la litiasis intracorpórea. Es porque se ha ido modificando el uso de esta energía para ser muy selectivo, para provocar menos efectos colaterales en el paciente donde se usa esta técnica. Pero hay lo más difícil es los recursos, obtener los recursos para el uso de los aparatos. Cuando la próstata es demasiado grande, tenemos entonces que realizar una cirugía a cielo abierto. Como está este dibujo que entramos y vamos a extraer el adenoma con una disección digital de la glándula. Es una buena técnica, tiene sus ventajas, pero el urólogo debe estar capacitado para realizar uno de estos métodos, los métodos que son endoscópicos a cielo abierto, para aplicarlo, para sugerirlo al paciente que le beneficie el uno u otro método y así solucionar el problema del paciente. Esta técnica de la cirugía retropúbica es la más común, la que nosotros usamos porque tiene menos problemas y logramos hacer una buena hemostasia durante la operación y se recupera el paciente. Es decir, en buenas manos y los jóvenes en formación adquieren destreza para extraer el adenoma con esta cirugía, ¿no? Es solamente una información para que ustedes tengan una idea de lo que se realiza para la enucleación de la glándula prostática. Todo paciente que se opera de cirugía de próstata sale del quirófano con una sonda
que llamamos de 3 vías. Ustedes si hacen un internado en un hospital o rota por un área quirúrgica, ustedes van a ver que tiene una sonda de 3 vías. Esa sonda tiene su balón de retención, tiene una funda recolectora de orinas, y la otra vía es para que entre una irrigación, para que se logre diluir la sangre que pueda todavía salir de la herida. No se puede realizar o no se debe realizar una fulguración exagerada, es decir, usando el electrobisturí para el hecho cruento donde estuvo el adenoma, sea cauterizado. No puede hacer eso porque a largo plazo eso causa una fibrosis, una esclerosis de la herida, y el paciente tendrá después de 6 meses o un año un problema que hay que resolver, complicándose la vida al paciente. Entonces, muchas veces queda una zona cruenta que va a salir esporádicamente pequeño sangrado, que lo tenemos que, después de unas horas, eso va cediendo, pero es necesario poner una irrigación en la vejiga para evitar la formación de coágulos y que se obstruya la sonda. Ese es más o menos el control postoperatorio. Tenemos que controlar mucho los electrolitos porque estamos hablando de una enucleación y hay muchos vasos, especialmente venosos, que pueden estar abiertos y se puede ver una reabsorción. Entonces nosotros tratamos de controlar los electrolitos, dosificamos los sodio, potasio, cloro, todos, para ver cómo están esos niveles, porque a veces podemos nosotros causar una hiponatremia, porque hay una hemodilución por el exceso de agua que entra, que no es agua pura, es una solución preparada que viene de la industria, que se trata de que sea isotónica. Más sal, eso sí, un poco más de sal, porque necesitamos que no se nos hinchar, que tiene que salir, producir mayor orina para salir y equilibrar, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Regularse el equilibrio ácido-base. Bueno, estas son ciertas complicaciones. Durante años pasados, la cirugía fue causa de muchas muertes de adultos. No se conocía con suficiente seguridad el mapa o la circulación de la glándula prostática. Entonces, es una cirugía que tiene que aprendérsela y actuar con mucha delicadeza, respetando muchos elementos hasta llegar a la próstata para evitar complicaciones. Lógico que la enfermedad es la hiperplasia de próstata, pero hay pacientes y hay glándulas prostáticas. Alguna vez usted opera un paciente, sigue toda la técnica y es muy sencilla, se sacó el adenoma, perfecto. Ya. En cambio, otros tenemos pacientes que han tenido 5 o 6 años, les ha dado prostatitis, infecciones, le han hecho punciones, le han puesto sondas. Todas estas manipulaciones, todas estas injurias para ayudarlo a que el paciente pueda orinar, van a pasar una factura, en el sentido de que cuando uno llega al tejido hay fibrosis, no hay buenos planos anatómicos, y al sacarla uno puede causar lesiones en la cápsula, desgarro, sangrado. El paciente puede complicarse. El urólogo debemos capacitarnos siempre porque no todos los casos son iguales. No todos los casos son fáciles. Entonces uno tiene que capacitarse, instruirse, porque en cualquier momento puede haber una complicación y para usted es un reto solucionar el problema en ese momento. Sobre la sonda, en nuestro medio también existe una equivocada conducta con las sondas. Paciente, por ejemplo,
El otro día tuvimos un paciente. El paciente ha tomado, tiene ya, vaya a cumplir 80 años. Dice que tiene tomando tansulosina 5 años. Ya. Y dice que presentó ahora a sentir, no tenía molestia, dice él que no orina, que él orinaba. Siempre dice que él orina. Claro, sabe la orina, pero hay que ver cómo sale la orina. Entonces él decía que, él dijo que empezaba de noche a levantarse cada media hora, un poquito, pero se orinaba. Pero normalmente los doctores aquí presentes en la sesión, se acuesta a las 11 de la noche. Como mañana es domingo, se ha de levantar a las 10 que la mamá le dice, por favor, ya está el desayuno listo, ya ha dormido de las 12 a las 10 de la mañana. Ha dormido 10 horas, pero no se levantó a orinar el doctor. Posiblemente no se levanta. Le va a orinar y ya está. Se hace y se va a desayunar, pues ya la mamita le tiene todo listo. Pero si un paciente tiene una edad madura y tiene problemas de la próstata, ese paciente no es normal que vaya a orinar cada hora. No es normal que presente esa polaquiuria, esa anisturia que le produce una incomodidad, que altera su calidad de vida, que altera su sueño y lógicamente, salvo que sea un anacoreta, no vive solo. Entonces va a alterar también el entorno de su vida, de su familia. Bueno, el paciente inmenso dice que se oriina. Entonces después comenzó, como 2 veces se había orinado en la cama. Entonces un día ya no pudo orinar, fue de un médico y dice, pero si usted tiene una retención grande de orina. No, yo se orino bien. Bueno, el doctor le convenció que le vacíe la vejiga. El hijo dice que le extrajeron 1.500 mililitros, ¿sí? 1,5 litros. Este paciente vive con una vejiga sin tono, eso se llama asistolia, ¿sí? Como se usa el término que se aplica para las contracciones del músculo cardíaco. Acá se dice AESIN, sístole, ¿sí? Asistolia vesical. Bueno, este es un comentario que lo van a olvidar, pero es el término que nosotros usamos. No es que tiene 1.500 mililitros guardados. Entonces se le vació la vejiga, no quiso sonda permanente. Volvió al otro día que se volvió a obstruir. Deme algo para solucionar. El doctor le dijo, una sonda permanente. Ya. Entonces fue en esta época a pedir atención al IES, que lo vea en la consulta externa, que lo veía durante 5 años unos doctores y le digo, y le hicieron que a mí no me hicieron nunca nada, pero ¿cómo? No me han hecho eco, ni examen, ni nada de esas cosas. Solo me decían, está bien, toma la pastilla, toma la pastilla. Por favor, doctor, ¿qué manera de controlar eso? ¿Qué manera de control que se aplica a un paciente? Bueno, eso lo dejo yo a los médicos que trabajan en esa institución. Puede que también el paciente mienta, no lo sé, ni me interesa. Lo único que refiero es lo que el paciente me ha comentado. Y yo le digo, pero ya, no le dan cita. Entonces hace que le saquen la sonda. No puede orinar. Bueno, en esto está desde el mes de marzo y ya se escondió porque va a cumplir 80 años y le dio miedo y entonces ha vivido con sonda durante 3 meses. Él consulta ahora y dice que quiere que le dé un medicamento. Así, ahora sí quiere gastar. Que si hay que importarlo, si hay que tomarlo para que yo pueda ya orinar y se soluciona el problema. Entonces, yo lo único que le he pedido es hágase los exámenes de sangre, hágase una ecografía. Se lo hace y viene el examen. Es un crecimiento benigno. Los indicadores o marcadores de la próstata están bien. Entonces, el paciente no se lo examina, tiene una próstata bien grande, normal, de consistencia. Si es un adenoma de próstata grande. El eco dice que tiene 150 y más gramos. Están las imágenes ahí. No hay solución, no hay una solución medicamentosa. Ese es un procedimiento que tiene que ser, el tratamiento es quirúrgico
aquí y en el mundo entero. El paciente dice que él no se va a operar, que quiere otra solución. Yo no puedo brindarle otra solución. No, es que dice, entonces voy a vivir con sonda. Usted decide, señor. Bueno, entonces dice que tiene 80 años y que se puede morir. Bueno, toda intervención quirúrgica tiene un riesgo de extraerse una uña a una cirugía de corazón, o a una cirugía de próstata, a una cirugía de riñón. Esas ya son decisiones personales. Luego me dice, pero yo no quiero tener sonda en el pene. Entonces le he dicho, a ver, si usted no se quiere operar, no quiere sonda en el pene, usted tiene que hacerse una derivación alta. ¿Qué cosa es eso? Eso tiene que hacerse una cistostomía mínima, es decir, colocarle una sonda directamente en la región hipogástrica para que por ahí salga la orina. Es eso lo que usted tiene que brindarle o sugerirle a un paciente o hacerle a un paciente. Nosotros no recomendamos las sondas crónicas y ustedes no tienen idea cómo en nuestra ciudad, porque sé que en otras partes igual, tienen a los pacientes cada 15 días cambiando la sonda en los dispensarios, 1 año, 2 años, y todavía no le dan cita para solucionarle quirúrgicamente el problema al paciente X. No puede ser, doctores. La sonda crónica va a traer problemas. Lógico, si el paciente es un adulto sano mayor, que no tiene ninguna comorbilidad, que solamente tiene este problema, es posible que no se le complique, que no tenga infecciones, ¿sí? Pero lo que sí le puedo asegurar, que en el 90% de los pacientes que han tenido la sonda crónica, supongamos que algún día se opera, ya queda libre de la sonda después de 8 o 10 días, de acuerdo a la técnica que use. Ya no usa la sonda. Va a orinar muy bien como orinan los doctores de la sesión. Un chorro formidable. Pero ¿qué pasa en un alto porcentaje? Después de 6 meses, tienen problemas, que no puede orinar, que me operaron mal. No. Hay una respuesta inflamatoria, una cicatriz que se va a formar en algún segmento de la uretra. El sitio más común es en el ángulo penoescrotal. Debe recordar cómo es la uretra. En el ángulo de la uretra con el escroto, en ese ángulo penoescrotal, es que se forma una estrechez de la uretra. Otros tienen una estrechez del meato urinario, porque acuérdense, lo que le estoy diciendo es que ha tenido en la uretra 2 años sonda. Haga la cuenta que una persona tiene colocado un chupete en la boca. Le va a provocar una salivación constante, una irritación. Si usted tiene algo en sus encías, su boca no está bien hasta que usted con el cepillo de dientes, con el hilo dental, se extrae lo que le fastidia. Imagínese lo que está pasando en esa uretra, en esa vejiga. Pero la conducta, las terapias que se aplican en nuestros pacientes que tienen un crecimiento benigno de la próstata y han llegado a la retención, no es lo correcto. No es posible que un paciente permanezca tanto tiempo con cambios de sonda endouretral hasta ser operados. Pero bueno, ese es el servicio de la atención médica pública. Y hemos hablado en el mar. Bueno, entonces, las complicaciones. Habíamos mencionado las complicaciones relacionadas con la actividad sexual. El paciente después que se opera puede tener actividad sexual después de 2 meses de haber terminado, de haber sido al lado de alta, ¿no? A los 2 meses el paciente puede tener actividad sexual, pero nosotros le hemos advertido que puede que no tenga una emisión seminal y en otros pacientes, perdón, en otros pacientes se va a producir una eyaculación retrógrada, como está este dibujo. Miren, nosotros en la operación de la próstata vamos a resecar el cuello de la vejiga,
y vamos a dejar un vacío como está en el dibujo, donde están las líneas azules. Normalmente, cuando hay actividad sexual, el pene se elonga, se ingurgita de sangre y la uretra adopta un mecanismo que se llama de cámara. Es decir, se reduce la luz de la uretra porque lo que va a ser eliminado o expulsado es el líquido seminal. La uretra no va a estar como normalmente está cuando el pene está flácido, cuando usted realiza la micción. Se origina un mecanismo de cámara y se bloquea el cuello de la vejiga. Se bloquea el cuello de la vejiga. Entonces hay la emisión seminal. Normal. En un paciente que ha sido operado de la próstata, va a quedar una pequeña saculación, como la que está en el dibujo, y se va a cerrar el cuello. Normal se cierra. Entonces, lo poco que se produzca de líquido seminal se va a quedar en este pequeño compartimento donde estuvo el adenoma de próstata. Entonces, el paciente va a tener una eyaculación seca. Algunos tendrán una escasa emisión seminal y otros van a notar que el semen sale en la orina. Muchos pacientes miren, ya se les explicó, pero a veces no alcanzan a comprender bien y vienen asustados. Y dice, doctor, en el campo la comunidad dice, se expresa de la siguiente manera, la comunidad, no los médicos. Se dice, doctor, es que a mí la naturaleza la elimino en la orina. ¿Me va a pasar algo? No le va a pasar nada. Es el poco semen que hay que se queda y se diluye en la vejiga, en la orina y la orina. No va a pasar no le va a ocasionar ningún problema, nada. Esa es la complicación que tiene el paciente luego de una cirugía de próstata. Pero como he dicho, si tiene 65 años, él quiere tener él tiene una erección, puede tener vida sexual, pero ya no va a tener actividad sexual para hacer familia. Entonces, un adulto entiende la situación y vive tranquilo. Entonces, esto que estoy explicándoles a ustedes en estos minutos, nosotros se lo tenemos que explicar o lo hacemos a los pacientes que vamos a hacer la intervención de la cirugía de próstata. Y ahora, en la actualidad, por medio del internet, a veces los pacientes apuntan los términos médicos que nosotros expresamos. Entonces va a su casa, le dice al hijo, le dice al nieto, que le revise, que le explique. Y entonces a veces en otra cita el paciente habla el mismo lenguaje que uno, se siente ubicado, se agradece que uno le ha explicado esto y va tranquilo a la cirugía porque se ha autoinformado de la situación o de lo que le está pasando y de la complicación que puede llegar a tener después de una intervención en su glándula prostática. ¿Alguna pregunta, doctores? Por favor, levantar la mano en la plataforma a la persona que desee hacer alguna pregunta. Por favor, Brigitte Beltrán. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor. En el caso de los pacientes que estuvieron un tiempo prolongado con la sonda crónica y luego se operan, usted dijo que podía tener nuevamente las complicaciones, el dolor, ¿no? Al orinar, la retención. ¿Cuál sería el manejo en ese caso? Bueno, supongamos que viene un paciente que ya estuvo operado, que durante unos meses ha estado orinando bien. Entonces, el paciente busca atención y dice, doctor, es que he notado que me sale con dificultad mi chorro, que no orino como cuando recién estuve operado.
Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Le pedimos un examen de orina, un cultivo de orina. Tenemos que tener la certificación de que no hay infección. Ya. Segundo, si el cultivo está limpio, le proponemos hacer una endoscopía. La endoscopía consiste en hacer una uretrocistoscopía. Entonces vamos a mirar la uretra del meato urinario, vamos a introducir un endoscopio, una óptica y vamos a ver el túnel, digo yo, la uretra, hasta llegar a la zona operatoria. En un grupo de pacientes se ha formado una estrechez, para que usted me entienda, doctora. Usted va por un túnel y ha habido un derrumbe en las paredes del túnel. Se estrechó, ya no pasan todos los carros, pasa solamente de una vía. Es por la fibrosis, ha causado una fibrosis de la uretra. Entonces hay dificultad en que la orina salga en forma normal. Se detiene parcialmente, entonces disminuye el chorro. Entonces, en ese caso, hay una estrechez de uretra que tiene que ser solucionada quirúrgicamente. En otros casos, el paciente puede tener una esclerosis. El término esclerosis, el término fibrosis se asemejan, son similares. Significa que ese tejido que quedó, imagínese que usted tiene una mandarina, que esa es la próstata, usted hace un pequeño orificio y extrae la comidita de la mandarina y queda la cápsula, así como está este dibujo que estoy viendo. Entonces, esa cápsula puede fibrosarse, cicatrizarse mal y se cierra. Y a veces no impide que la orina ya salga. Antes, el inicio quedó amplio, se cicatriza, se retrae, entonces hay dificultad en la salida de la orina. Entonces tenemos que hacer una cirugía endoscópica tratando de ampliar. A veces hay que hacer cirugía con frío, es decir, hacer incisiones sin electrobisturí, porque el uso del electrobisturí produce una quemadura y va a tener una cicatrización. Entonces, hacemos siempre cirugías en frío. La uretra igual, no se usa energía, lo que se usa son un instrumento que corta, que amplía la uretra. Lógicamente que en los casos severos que no son presentes muchas veces como complicación de la próstata, sino de otras causas, a veces hay que hacer una cirugía de uretra a cielo abierto, resecar tejidos, anastomosar, pero eso es una estenosis de uretra causada por otras patologías o por un trauma, ¿no? Entonces, en el caso de una complicación de la uretra, de la próstata, una cirugía de próstata, nosotros hacemos lo primero una uretrocistoscopía para ver cómo está la uretra, cómo está la zona operada, y ahí solucionamos el problema. Pero en la actualidad, doctores, ese es un problema que se ha presentado y que si sigue constantemente los pacientes manejados de esa manera, va a haber complicaciones, doctores, va a haber complicaciones. Por favor, Roxana Zambrano. Doctor, buenas tardes. Bueno. En el caso de la resección, ¿se debe de hacer la resección completa de la próstata o puede darse que se haga Discúlpeme, no le escuché bien, hable un poquito más alto. Le preguntaba que se debe hacer la resección completa o se puede hacer la resección parcial de la próstata. No, usted tiene que, a ver, lo que nosotros vamos a resecar o vamos a extraer es el adenoma. No vamos a extraer la próstata completamente. Extraer la próstata, eso es una ectomía radical. En caso de que un paciente tiene una hiperplasia de próstata, la cirugía endoscópica y la cirugía a cielo abierto es extraer el adenoma. Como le dije
hicimos la comparación con la doctora que antes me preguntó, es la mandarina, ¿verdad? Entonces que tiene un orificio y está en la vejiga a continuación. Es una comparación grosera. Entonces lo que nosotros hacemos es extraer la comidita de la mandarina y queda la cáscara. Si yo le hago una resección transuretral, le dejo la cápsula. Lógicamente que en esa pared va a haber tejido glandular, pues, porque ahí está la próstata, está la glándula. Lo que yo voy a quitar es el exagerado tejido, tratando de dejar vacía toda la celda prostática. Celda es lo que decimos nosotros, la cápsula, para que usted me entienda, queda así la cáscara de la mandarina. Entonces el paciente tiene una gran cavidad, está continente y no hay ningún problema. Lógico está que depende de la experticia de quien le hace la cirugía. Por favor, Ingrid Salavarría. Buenas tardes, doctor. Respecto a los problemas de incontinencia urinaria, ¿el paciente los puede presentar inmediatamente después de la cirugía o pasa algún tiempo después de ella? ¿Y qué tan frecuentes son las infecciones de vías urinarias luego de la cirugía? Ya. Sobre la incontinencia, le he dicho que el médico que hace la especialidad tiene que realizar como 300 endoscopías para conocer por vía endoscópica toda la anatomía del tracto urinario inferior, identificar el esfínter externo, los marcadores que hay ahí como el verumontano, el cuello de la vejiga. Tiene que conocer cuando observa un crecimiento benigno de la próstata, cuando va a haber un cáncer, cuando hay otras patologías en la vejiga, todo, ¿no? Tiene que ir capacitándose mucho. Cuando empieza a hacer la cirugía, tiene que ir progresivamente identificando, respetando para que el paciente no lesione el esfínter externo y el paciente quede incontinente. Cuando se hace una cirugía abierta, lo propio. Tiene que conocer el límite donde se encuentra el esfínter. Es un acto, la enucleación o la extracción del adenoma depende de cada caso. Como les dije, si ha sido un paciente que tiene un crecimiento benigno, que no tiene infecciones, usted hace una disección anatómica perfecta, no tiene problema, no va a lesionar nada, porque hay unos planos naturales de la cápsula prostática como el adenoma, entonces saca el adenoma íntegro, no hay mayor sangrado y hay menos riesgo de lesionar el esfínter externo, que es músculo. Entonces, pero en cambio, cuando es un caso complicado, usted tiene que hacerlo con mucho control para que no desgarre la musculatura, que es parte del esfínter externo. Y si lo hace, a ver, después de la cirugía, el paciente se queda con un catéter endovesical o 2 catéteres, sí, depende de cada caso, pero tiene que permanecer la sonda de 8 a 10 días. Al retiro de la sonda, el paciente tiene que misionar satisfactoriamente. Al principio puede haber en todos los pacientes una urgencia que tiene que orinar porque ya ha tenido obstrucciones, ya quizás ha tenido catéter, se lo opera, hay una herida cruenta, tiene que ir poco a poco epitelizando. Entonces el paciente al inicio, en los primeros días, puede que tenga urgencia y a veces en los primeros días dice, no alcanzo porque se me sale. Luego tiene que empezar a hacer un ejercicio para que otra vez vuelva a haber una armonía entre la vejiga y la resistencia natural de la uretra, que ahora sí ya puede vaciarse. Entonces, siempre se espera unos días para observar cómo va esa micción. Lógico que si persiste y pasan los días y no hay control, significa que el paciente puede tener lesionada el esfínter externo. Mire, sobre eso también los pacientes que yo le mencioné por ejemplo ahora, que tiene 1500, se le detectaron 1500 centímetros de orina en la vejiga y le pusieron sol. Ese paciente cuando se opere,
tiene que advertírsele que muchas veces no va a orinar bien enseguida, porque es una vejiga. Todo músculo, doctores, tiene tono, se contrae. Si usted no puede, usted no podría, nadie podría cogerle, yo ponerle 1,5 litros en la vejiga y no volverme y gritar de dolor. Estamos hablando sano. Entonces, para que un paciente tenga esa gran distensión de vejiga, es que ya pasó la fase ya está descompensado, total. La vejiga pierde el músculo detrusor pierde su tono. Entonces, cuando usted opera un paciente con esos antecedentes, no le diga que va a orinar excelente, que como tenía 25 años. No, muchas veces no puede orinar bien porque tiene que rehabilitarse la vejiga, tiene que coordinar bien la vejiga. Y si está tan distendida, hay que recuperar el tono. A veces nos toca al paciente, cuando nos llega a ser un paciente, le decimos, vamos a dejarle una sonda y usted tiene que empezar a hacer rehabilitación de la vejiga. Porque si usted lo opera inmediatamente, no le orina bien, se va a quejar, lo va a querer demandar, porque dice, pero si me hemos operado y sí, se me sale, no puedo contener, es que su vejiga sigue con un gran residuo, orina por rebosamiento, todavía hay una buena coordinación. Eso debe tener claro la comunidad. ¿Saben ustedes también que se hace cirugía de próstata, especialmente fuera de las grandes ciudades? Se hace cirugía de próstata afuera, en manos de los doctores de cirugía general. Y muchas veces son remitidos por alguna complicación. Entonces, es que depende dónde el médico ejerza su profesión. Depende dónde está elaborando. Depende de los conocimientos de cirugía general. Bueno, las infecciones, lógico. Mire, ya hemos dicho que si hay residuo urinario puede haber infección. Si el paciente tiene sonda colocada, es puerta de entrada, vía ascendente de bacterias, puede hacer infección. Entonces, usted tiene que, siempre usted me escucha que yo le digo, hay que hacer el cultivo de orina. Es porque tenemos que ver con qué terreno estamos caminando. Si hay infección, tiene que cubrirlo, tratar de bajar la infección para poder instrumentarlo, operarlo. Y lógicamente, después que se opera, también puede presentar una infección urinaria. Estamos hablando de un paciente que tiene 68 años de edad. Perdón, ¿será nuestro carro? No. Bueno, a ver. Entonces el paciente es añoso, tiene factores de riesgo, puede hacer infección. Y la sonda siempre es un riesgo para hacer infección, para que entre bacterias por vía ascendente. Y también depende de la manipulación de nosotros los médicos, del personal paramédico, que puede sembrar infecciones y se complica. Pero en la actualidad siempre hacemos profilaxis previa, muchas veces dependiendo de lo que encontramos. A veces estamos operando y encontramos abscesos pequeños, se manipula la próstata y sale pus de la próstata. Entonces decimos al anestesiólogo, medicamentos de amplio espectro transoperatorio para cubrir, para tener en sangre del paciente un nivel de antibiótico para evitar una infección, una sepsis por la manipulación que nosotros estamos realizando. Y luego se da tratamiento posterior también, y muchas veces cuando el paciente logra ser disciplinado o es disciplinado, lo citamos, ¿cómo está? Está muy bien, hágase un examen de orina, un cultivo de orina, a veces están limpios, a veces tienen infección ahí, le seguimos dando. Entonces, hasta que el paciente ya se va alejando y pues ha quedado bien y ya no retorna al hospital, ¿no? Eso es lo que le puedo decir, señorita. ¿Hay alguna pregunta? Brigitte Beltrán. Doctor, buenas noches de nuevo. Dígame. ¿Hasta qué tamaño yo puedo decidir operarlo por cirugía endoscópica al paciente? Y las complicaciones que se presentan van a variar dependiendo del tipo de cirugía, ya sea endoscópica o abierta, o son las mismas.
No, varían un poco. A ver, decimos que una cirugía que tiene unos 40 gramos hasta 50 gramos en buenas manos puede ser resecado. Es que la resección transuretral de la próstata implica trabajar con líquido, implica colocar al paciente en posición de litotomía, es decir, así como cuando en nuestro mundo occidental, en un trabajo de parto colocan a la paciente en posición de litotomía, que no debería ser así, pero para que tengan entonces con las piernas suspendidas, elevadas, estamos hablando que tiene 70 años de edad, no pueden faltar las medias antiembólicas en esos pacientes y no podemos, si supongamos que tiene 80 gramos, no podemos estar, el paciente no puede ni debe estar colocado en esa posición más allá de 1 hora, 1 hora y media. Entonces, si es un gran adenoma y depende de la experiencia del que realiza la cirugía, no puede pasar 3 horas corta pedacito, porque es una próstata demasiado grande. No, no puede hacerse eso. Entonces se calcula que 40, 50 gramos en buenas manos se lo reseca en 1 hora, 1 hora y cuarto y listo. Se fue el paciente, ya bajan sus piernas, se controla. Ahora, las complicaciones en este caso es porque trabajamos con una solución isotónica que entra muchas veces a toda llave del equipo de suero, es para poder tener distendida la vejiga, para poder trabajar dentro de ella con los aparatos que manejamos desde afuera de la vejiga, por un ducto, por un aparato, ¿no? Entonces, a veces puede haber una reabsorción. Por eso, durante la intervención, nosotros le decimos, de acuerdo a cómo vamos trabajando, le decimos al anestesiólogo, coloque una ampolla de LASIK. Entonces le colocamos furosemida para que comience a evitar esa absorción, porque abrimos senos venosos, vasitos venosos, arteriales, que por ahí puede haber una reabsorción. Por eso es un problema, sino que no ahondamos en eso porque ustedes se van a olvidar pronto de toda esta situación, ¿no? Entonces aquí cuando hay un síndrome de resección transuretral, es porque aquí he puesto, el riesgo aumenta si la próstata pesa más de 45 gramos y el tiempo de resección es más de 90 minutos. Entonces nosotros decimos, término medio, si hay cómo resecarlo, perfecto. Si no, caso contrario, abierto. Porque usted en la cirugía abierta no usa, está en posiciones de cúbito, no usa líquido durante la operación, solo después para la irrigación vesical. Tiene una exposición y se puede ver los planos para la nucleación y usted puede suturar, según la técnica, los vasos que puedan causar un sangrado, se puede controlar cuando se trata de una gran adenoma. Entonces uno tiene que hacer una selección y de acuerdo a la experticia abordar una técnica u otra técnica, dependiendo de dicho de cada paciente. Es una selección individual de cada caso, porque todos tienen la misma patología, que es un crecimiento benigno de la glándula prostática. Bueno, por esta noche concluimos. Mañana veremos otro tema y les responderé a cualquier interrogante que tengan pendiente, ¿no? Así que descansen y pasen bien. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. Hasta doctor. mañana. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vamos.